Aleluya. Bueno, hoy nos toca una muy bonita parashá que tiene que ver con el aceite de unción y con las especias aromáticas. Entonces siempre me gusta esto porque me acuerdo de la mirra, de la canela, del cálamo y de la acacia. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes son buenos discípulos, buenos estudiantes. Por ejemplo, acá, Shemó, Éxodo, capítulo 30, verso 22, dice, habló más el Eterno a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, 250 de cálamo aromático, 250 de acacia, 500 según el ciclo del santuario. Tenemos mirra, canela, cálamo y acacia. Y estas especies aromáticas tienen una representación en el mundo espiritual y en nosotros también. Por ejemplo, la mirra. Hoy vamos a hablar muchas cosas simbólicas. La mirra representa, entre otras cosas, muerte. Los muertos los embalsamaban y utilizaban la mirra para ellos. De alguna manera, nosotros tenemos que morir en nuestra carne. Amén. Para que el Espíritu entonces sea quien gobierne en nosotros. Tenemos también la canela, que es el segundo. ¿Qué significa la canela? Significa prosperidad también, significa intimidad. En la antigüedad se ponía canela cuando las parejas eran recién casadas. ¿Sí? Eso representa intimidad. Y el Señor pues nos llama también a nosotros a intimidad. De manera tal que el aceite de unción tiene ciertas especies que hablan a nuestras vidas. Si queremos unción, necesitamos morir. Si queremos unción, necesitamos intimidad. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Tenemos el cálamo. El cálamo se utilizaba como un digestivo, porque a veces hay cosas del Señor que tú no las entiendes. Hace falta cálamo. Entonces uno tiene que obedecer aún sin entender. Eso forma parte de la unción. El Señor nunca va a ungir a un desobediente. Nunca. Porque el principio para la unción es la obediencia. Si alguien está en desobediencia, difícilmente venga la unción genuina. Echa fuera demonio. Profetiza. Sana enfermo. Bueno, también la palabra dice en aquel día, no os conozco. Hacedores de maldad, que en griego significa los que no tienen Torah, porque no había otra sino la Torah. No estaba escrito, se estaba escribiendo con los hechos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí los que no tienen Torah. Porque una de las características también para el hombre y la mujer de unción es obedecer aunque no entiendas. Obedece. Dile al de al lado, obedece. Aunque no entiendas, tenemos que obedecer. Es un mandamiento. Amén. ¿Cuántos quieren cálamo? ¿Cuántos quieren mirra? Canela. Este aceite está poniendo bueno. Con razón el Señor dice aceite de unción. Y también tenemos la acacia. Acacia viene de una palabra en hebreo que es kidah. Y eso significa bajar la cabeza. No puede haber una unción genuina si estás lleno de altivez. Amén. 3 amenes, ¿qué pasó? Amén. Dígame con gozo, amén. Porque Yeshua dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y vemos esos ministerios grandes y poderosos. Bueno, entendamos por dónde no ha pasado el Señor a ese hombre o a esa mujer. Las cosas grandes no vienen de la nada. No vienen porque, yo qué bello soy, qué grande soy, que, wow, yo sí sé, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí. No, las cosas grandes no vienen así. Las cosas grandes vienen porque hay una humillación, entre otras cosas. Y la palabra que dice, el que se humilla, el que baja su cabeza, el que busca el rostro del Señor. ¿Dónde habita el Señor? En lo más alto y en lo más bajo. Eso es lo que dice Isaías, en lo más alto, el Altísimo, y en lo más bajo, en los corazones más humillados delante de su presencia.
Entonces, eso también forma parte del aceite de unción, que es casi aquí da, bajar la cabeza, reverenciar, inclinarse, reconocer, honrar. Eso tuvieron que hacer los hermanos de José, tuvieron que inclinarse, tuvieron que honrar y reconocer. Y a veces hay obstáculos en la oración porque no reconocemos, porque es que somos tan grandes, tan poderosos, tan sabios, que nadie nos puede enseñar, nadie nos puede corregir, nadie nos puede decir. Bueno, falta entonces casia. Y el aceite de unción, como ya nosotros sabemos, que viene de machacar las olivas. De ahí viene Getsemaní o Gatshemani, que es Getsemaní, donde se machacan las olivas. Entonces el primer zumo de aceite, ese primer aceite, entonces justamente para el aceite de unción. Repito, porque sé que no todos lo saben, el aceite, el fruto del olivo, que es la aceituna, tiene un enemigo, que es la mosca. Y esta mosca muchas veces ataca a esta planta. Por eso es que la planta debe ser cuidada, escúcheme, y debe ser podada. No puede ser silvestre, porque entonces no hay buen fruto. Y esa es la diferencia entre el olivo silvestre y el olivo natural. Nosotros, como olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel. Entonces, el olivo silvestre da fruto, pero el fruto no es apto para aceite de unción, porque está contaminado, porque no ha sido podado. Y podar también significa tribular. No ha sido pasado por fuego. Simplemente está en la calle, está en el desierto, está en cualquier terreno, pero no ha sido tratado. Más el olivo natural sí ha sido podado, sí ha sido tratado. Ahora, ¿para qué se poda un árbol? Para que dé más fruto. ¿Y para qué se vuelve a podar? Para que siga dando más frutos. ¿Y cuál es nuestro deber? Dar frutos. ¿Cuál es nuestra obligación? Dar frutos. ¿Cuál es el mandamiento? Dar frutos. Porque por sus frutos entonces seremos conocidos. ¿Cuántos dicen cabot? Entonces todos estos elementos que el Eterno de alguna manera dio por mandamiento al pueblo de Israel hablan a nuestras vidas. El aceite entonces no era tomado, o el fruto del olivo, de la aceituna, no iba a ser tomado de cualquier olivo. Tenía que ser natural. Tenía que haber sido podado, tenía que haber sido tratado. Entonces el mejor fruto para el Señor se tenía que presentar delante del Señor. Porque nuestros frutos, escuche, se presentan delante del Señor. Y el Señor, de acuerdo a tus frutos, te bendice y te da. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos dicen aleluya? Por algo el Señor pide frutos. Por algo el pueblo de Israel tenía que presentar sus primeros frutos delante del sacerdote. Y el sacerdote lo mecía delante del Señor. ¿Quién pide los frutos? El dueño de la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Nuestro deber, dar fruto. Es decir, del buen fruto viene la unción genuina. No se trata de griterías, ni se trata de manifestación de dones. Porque el don, como tal en hebreo es, mataná, es regalo. Y por eso es que hay muchos que se mueven en dones, más no quiere decir que haya frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esto es delicado porque es como un hilito muy delgado. ¿Y quién juzga esto? El Señor. ¿Y quién ve los corazones? El Señor. Por eso Yeshua dijo, no se maravillen porque los demonios salen, porque pase esto, pase aquello. Sino, o sea, maravíllense. Tengan gozo de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Dile que está al lado, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo está la unción? ¿Cómo está la mirra? ¿Cómo está la canela? ¿Cómo está el cálamo? ¿Cómo está la acacia? ¿Cómo está el aceite? Todos estos elementos entonces serán ligados de acuerdo a
¿cómo dice la escritura? Como lo hacía el perfumista, de acuerdo al arte del perfumador. Bueno, entonces el perfumador verá. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Quiero que me des primero cálamo, porque voy a formarte en unción de acuerdo a mi arte. Por eso es que a uno le pide cálamo, pero a otro le pide mirra, y al otro que está por allá le pide canela. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué nos ha pedido el Señor? Por eso es que el proceso en el creyente no puede ser igual a otro creyente. Pueden haber puntos de coincidencia, pero no tiene que ser específicamente así. Cada quien en su proceso. A lo mejor a mí el Señor me pide mirra, pero al otro le pide entonces casia. Y termina el proceso mío con la casia, entonces viene el Señor y me dice canela. Entonces dicen aleluya. Esa es la vida, esa es la vida sacerdotal. Eso es lo que el creyente tiene por parte del Señor, porque al fin y al cabo la mirra, la canela, el cálamo y la casia te lo da el Señor. Aún la unción, aún los elementos vienen de lo alto. Amén. Así que las condiciones de tu vida, el porqué de las cosas muchas veces, hay que tener paciencia y adorar y alabar al Señor en todo tiempo, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y si creemos en Él, nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero esto es con respecto al aceite de unción. Pero también había un mandato para las especies aromáticas y para que se hiciera con ellos el incienso aromático. Y cada una de estas especies también nos hablan. Entonces, fíjense, aquí está el aceite de unción, pero aquí más adelante vamos a ver entonces el incienso. Y esto va a hablar profundamente en nuestras vidas porque todos estos elementos de una manera u otra a nosotros nos hablan. Entonces, Shemot, Éxodo capítulo 30, ahora vamos al verso 34. Con respecto al aceite de unción, el Eterno dice, cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. El aceite de unción no es para ungir a los filisteos. Escúcheme esto, porque las cosas tienen un orden. El aceite de unción no es para ungir a los cananeos, ni a los que están opuestos a la palabra. Es decir, todos aquellos que tienen otros dioses. El aceite de unción es para ungir a los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es cosa santísima. ¿Para qué? Para separar. ¿Para qué? Para consagrar. Entonces tú no agarras un aceite de unción porque fulano de tal dice que me venga a orar. Entonces tú agarras aceite de unción y tú lo vas. ¿Qué es eso? Tú no estás ungiendo, chico. Es una falta de respeto a las cosas santas. ¿Quieres que ore? Bueno, ora por él. Pon tu mano sobre él, o como el Espíritu Santo te dirija, como el Ruach HaKodesh te diga. Dale una palabra de bendición, mándalo a arrepentirse, lo que dice la palabra, que la luz del Evangelio, de la vida eterna, la Besorah HaGeolá, venga a su vida, él sea transformado. Eso se puede hacer. Pero de ahí agarrar aceite de la santa unción para ponerlo en un cananeo, porque el cananeo es grandote, y entonces tú te la das de chiquitico así, que ay, el cananeo me llamó. De ese supuesto, mi hermano. Usted es un hijo del rey. Usted es un hijo de Adonai de los ejércitos. Usted es un sacerdote. ¿Cuántos lo creen? El Señor te sacó de allí precisamente para que seas luz. De las tinieblas para que seas pueblo. De las tinieblas para que seas un sacerdocio santo. De las tinieblas para que ahora tengas nacionalidad. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Antes no teníamos nación, pero ahora sí. Entonces cuidado con lo que usted unge.
La palabra dice claramente en el verso 33 del capítulo 32, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es un mandato. Yo no sabía, hoy lo sabe. Es de unción, es para cosas santas, es para consagrar en la santidad del Eterno las cosas que pertenecen a Israel. No hay ningún ejemplo bíblico donde me digan que los sacerdotes agarraron aceite de unción para ungir a los cananeos. No hay, no existe, es imposible, porque eso sale del orden de la Torah. Pero a veces no nos damos el puesto que tenemos, aún en las cosas espirituales que ellos las desconocen. Entonces, por querer de alguna manera innovar o no, tengo aceite de unción que vino de Israel con especies aromáticas para ungirte. ¿Qué es eso? Eso no es así, mi hermano. Eso no es así. Se quedaron calladitos, sigo. Verso 34. Dijo además el Eterno a Moshe, toma especies aromáticas. Aquí está. Especies aromáticas. Entonces una de esas es estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro. De todo en igual peso. Quiero empezar diciéndote que el Señor va a pedir estas cosas de ti. Y te lo va a pedir de todo en igual peso. En el caso del aceite de unción, en algún punto Él pidió 500 y en otros 250. Aquí te dice, en todo igual peso. Dile que está al lado. El Señor te va a pedir lo necesario en igual peso. ¿Y qué es lo que me va a pedir el Señor? ¿Qué significan estas cosas? El incienso representa la oración de los santos, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de la oración de los santos, esto alude o señale la voluntad del Señor, la bendición del Señor, el permiso del Señor. Por eso es que en una oportunidad un hombre se levantó contra Moisés y Moisés le dijo, bueno, lleva tú entonces incienso y ponte allá y yo llevaré incienso y que el Señor diga a quién el Señor ha tomado. ¿Se acuerdan cuando se levantó Coré? Nabat y Abiud. ¿Qué fue lo que pasó con Nabat y Abiud? Que presentaron ¿qué? Incienso, fuego extraño. ¿Dónde? En el incensario, en el altar de incienso. Una tarea que no se le había dicho que hiciera. Entonces, ¿cómo está nuestra ofrenda, nuestro incensario, nuestras especies aromáticas que el Señor nos ha dicho que debemos ligarlas y presentarlas delante de Él? Y esto no es más que oración. Y Apocalipsis, que está en el Brihadashá, te habla. ¿Y qué es ese humo? ¿Qué es ese incensario, ese altar? Son las oraciones de los santos. ¿Qué es ese incienso? Son las oraciones de los santos. Y por eso es que en la antigüedad, cuando el sacerdote iba a decir la bendición sacerdotal, ¿a qué hora era? A la hora del incienso. Y a la hora del incienso que hacía el pueblo, oraba. Entonces, el sacerdote en el lugar santo, en el altar de incienso, tenía que entonces poner la ofrenda con las especies aromáticas, y es en esa hora. La mayoría de los rabinos dicen que era en la hora de la mañana. El pueblo entonces se ponía en la entrada del templo. ¡Todos! Porque también está la otra parte. Necesitas la bendición de alguien superior. Ese es un principio. Yo necesito la bendición de alguien superior. Usted necesita la bendición de alguien superior. Y ese es el orden que el Eterno ha dado. El libro de Levíticos dice que Aarón levantó sus manos sobre el pueblo y los bendijo. Cuando uno levanta las manos y le da la bendición al pueblo, uno está cumpliendo un mandamiento que el Señor ha dado. Como sacerdote. Yeshua también levantó sus manos y bendijo al pueblo. Entonces, que el Señor te bendiga y te guarde. Dígame amén. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrás mi nombre porque, escuche,
El Talmud habla que cuando los sacerdotes en la antigüedad daban la bendición sacerdotal, entonces ponían su mano así, o así, que es la letra Shin, y esto representa Hashem, o el Eterno. Entonces cuando decía, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, una forma simbólica, ellos hacían esto, o así, si mal no recuerdo, que es la Shin, ¿no? Representando el nombre del Eterno. Entonces, claro, hay símbolos, hay formas de actuar que de alguna u otra manera te conectan a lo espiritual. Pero por encima de todas esas cosas tiene que estar la obediencia. Porque tú puedes llenarte de cualquier cosa y cualquier forma, pero si no hay obediencia, entonces no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué está pidiendo entonces el Eterno de nosotros? Y acá, con respecto a las especies aromáticas, tenemos entonces el estacte. Estacte es la traducción al castellano. En hebreo es nataf. Nataf o estacte, de acuerdo a lo que es lo primero que está pidiendo acá, ¿verdad? En Éxodo capítulo 30, verso 34. Dijo además el Eterno a Moisés, toma especies aromáticas, estacte. Entonces dijimos que esto significa goteo. En hebreo se dice nataf. Job capítulo 36, verso 27, habla de goteo. Pero esta palabra nataf, de acuerdo a Strong 5198, está relacionada con la misma palabra, la misma pronunciación, nataf, pero que significa profetizar. Entonces, la palabra profetizar no siempre es neví o navá, que es profeta, o naví, sino que también se utiliza en la escritura profetizar con la palabra nataf. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Miqueas, por favor. Vamos a Miqueas. Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. ¿Lo tenemos? Fíjense, ¿qué es lo que nos está, cómo nosotros podemos entender estas especies que el Eterno está pidiendo y cómo entonces yo puedo llevarla a la realidad? ¿Qué significa el estacte? Entonces resulta que está relacionado con profecía. Cuando tú oras, tú puedes poner palabra profética en tu boca. Amén. Escuche, profecía no solamente significa avisorar lo que viene y declararlo en tiempo presente. No solo eso es profecía. Profecía simplemente es, en toda su extensión, hablar lo que el Señor manda a decir. Es decir, que un profeta es el medio que el Eterno utiliza para hablarle al pueblo. Porque el profeta te puede hablar hoy y decirte, como le dijo a David, mira, pasó esto, y ¿quién es ese? Tú eres. Él no dijo, pasará esto, David. No, tú eres. ¿Y quién le habló? El profeta. Porque profecía es hablar por medio del Señor. En una oportunidad Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar. Y el Eterno le dice, Moisés, tú serás Dios. Esto lo agarran mucho por ahí para decir que tú eres Dios también. Por supuesto, si tú no entiendes que la palabra Elohim, Dios en hebreo, significa Dios, bueno, en el sentido de dioses ajenos, significa ángeles, significa jueces y significa hombre con autoridad, entonces tú vas a venir con el cuento que tú eres un Dios. Ese es el problema. Él es uno y único. Y no hay nadie como Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando en el libro de Salmos, por ejemplo, dice, vosotros dioses sois. Señores, lo que está diciendo vosotros jueces sois. ¿Y qué es lo que está hablando? Bueno, Yeshua, cuando lo estaban juzgando, él dijo, no está escrito en vuestra ley, vosotros jueces sois. ¿Por cuál obra me juzgáis? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tú eres Dios. Pídele el Rolls Royce. Te vas a ir para el Country Club, una casa de 4 pisos, porque tú eres Dios. Cierra los ojos, ve la casa. Tú eres Dios, 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 Dios. Eso no es así. Pero desgraciadamente, no es aquí. A mucha gente le gusta que le hablen esas cosas. Para estar en una fantasía.
Ahora, yo sé que el Señor nos va a bendecir. Nos ha bendecido y nos bendecirá. Pero en los términos claros y verdaderos que Él dice en la Torá. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, cuando tú oras, tú puedes profetizar. Porque en la lengua, dice la Escritura, está el poder de la vida y de la muerte. Y quien la ama comerá de sus frutos. Entonces, si el enemigo por un lado te está diciendo una cosa, entonces tú profetizas por el otro lado. ¿Qué es profetizar? Habla la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? No puedes ponerte a orar. Bueno, sí, Señor, yo sé que yo nunca, jamás voy a tener un buen cargo en mi trabajo porque yo soy muy bruto, mi papá no sabía nada. Y todo el mundo dice que yo soy bruto. Bueno, pero bueno, Señor, aquí estoy, yo te amo, tú sabes que yo te amo. Y tú me amas si yo sea bruto. Tú no puedes orar así, ni debes hablar así. Ahora, aclaro algo. ¿Te duele la barriga? ¿Te duele la barriga? No vas a decir que no te duele. Pero ¿qué más vas a decir? Ay, el diablo, me duele la barriga y ahora no tengo. Así no, me duele la barriga, pero el Señor es mi sanador. Me duele la barriga, pero yo sé que mi Redentor vive. Tengo este problema, pero yo sé que Él me va a dar la salida. Se cerró una puerta. Hasta la gente del mundo dice, si se cierra una puerta, se abren 10. Se cerró una puerta, se abrirán 10 porque el Señor tiene control de mi vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces eso se llama estacte. Especie aromática que el Señor quiere que pongas en el incienso para que cuando ores y clames eso suba delante de la presencia del Señor. Pero tiene que estar condimentada la oración con las especificaciones que el Eterno ha dado. ¿Cuántos dicen aleluya? El Señor nunca va a bendecir a nadie que hable muerte. Nunca. Ahora que llegó el momento de tu muerte, bueno, todos tenemos que morir. No vas a decir, no, reprendo la muerte. Pues, un momentico, el Señor ha dicho que vas a morir. ¿O tú quieres mandar más que el Señor? En Él está el poder de la vida y de la muerte. De todo. Bueno, entonces son muchos significados. Miqueas capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación del Eterno. El verso 6 dice, no profeticéis. Ahí no utiliza el verbo nabat, ni neví, que es profeta, que es lo normal que se utiliza en hebreo. Ahí utiliza es la palabra nataf. Y dice, no profeticéis. Dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no se alcanzará vergüenza. Entonces aquí la palabra profeticéis es la palabra nataf. Y la palabra nataf es estacte, incienso aromático. Palabra profética. Entonces el Señor nos está invitando a una oración más profunda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No a una simple oración superficial, que tú puedes repetir las oraciones de un siddur, eso no tiene nada malo. Pero el Señor te invita a algo más profundo. Amén. Cierra la puerta, busca la presencia. Allí, entonces el Señor inclusive puede tomar tu espíritu y poner palabra profética en ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice la Escritura que a veces no sabemos cómo pedir. El Espíritu por nosotros gime con gemidos invisibles. Dice así. Vamos a Romanos, capítulo 8, verso 26. Aunque el contexto es otra cosa, esto no deja de ser verdad. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Tú puedes profetizar, tú puedes hablar en otra dimensión, tú puedes decir lo que el Señor dice en la palabra. Esa es la invitación que el Eterno nos da. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan capítulo 9, verso 31. Juan 9:31 dice, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. Muchas veces, Señor, pero ¿por qué no me contestas? ¿Pero por qué? Y el Señor te dice, estate. Pero Señor, tú sabes, estate. Pero Padre, que te estoy pidiendo una especie aromática que se llama estate. Entiende lo que yo he puesto en tu espíritu y empieza a hablar como yo quiero que hables. Habla lo que yo te digo. Eso es profetizar. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pero esto no es todo. El Señor sigue dándole entonces a Moshe el mandamiento de cómo tenía que preparar las especies aromáticas. Y entonces vamos con el segundo. Después del estacte viene uña aromática. Con permiso. Uña aromática no es una uña de esta con olor. A lo mejor está cocinando y le huele a cebolla. Uña aromática en hebreo se dice shehelet. Shehelet, y esto era una escama o concha, un marisco aromático. Es decir, esto viene del mar. Entonces se tomaba, se ponía en fuego, y esto entonces soltaba un aroma especial. Quiero que sepan que las aromas que están en la Escritura, dictaminadas por el Eterno, tienen un significado espiritual. El sonido del shofar, para cualquiera es un sonido, pero eso espiritualmente tiene un efecto. Porque en las esferas espirituales se conoce ese sonido. Este tipo de aroma espiritualmente tiene un efecto, porque es el Eterno que habló. No fue cualquiera que dijo, el Señor ha dicho, toma este tipo de perfume, de aroma, y ponlo en el fuego, y eso será incienso para mí. Entonces, estaba contando un rabino, estaba leyendo que en Israel en el año 88 descubrieron en una de las cuevas del Qumran unos envases que al parecer, me imagino que ya estaban secos, tenían incienso aromático, o parte de esto. Y entonces, bueno, como todo buen judío, lo llevan al laboratorio, hacen sus pruebas y se dieron cuenta que se trataba de incienso aromático. Y quemaron un poquito, como prueba, varios rabinos en un lugar. Y dice, está escrito, que el olor perduró por días. Y aún más, lo que es zancudo, mosquito, mosca, desaparecieron por meses. ¿Por qué? Porque aunque sea un olor natural, espiritualmente el Señor habló. Eso tiene poder, porque Él lo dijo. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso cuando nosotros oramos con estacte y decimos lo que Él dice, eso tiene poder en los aires. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey, que Él vive. ¡Aleluya! Entonces el segundo es uña aromática. Shehelet, marisco aromático, se traía de las costas del mar y se quemaba. Pero esta palabra, shehelet, está relacionada, según Strong, con la palabra shahal. Diga, shahal. Y shahal significa rugir, significa león. Rugido característico de un león. Hay muchos que no les gusta gritar porque todo decentemente y con orden. Eso es lo que tiene un cementerio. Decentemente. No diga aleluya, no. Porque si gritas, entonces, bueno, no sé, parece que
Yo fui a una congregación, no fue en Venezuela, y yo llegué, tú sabes, contento, y dije, ¡cabó! Y todo el mundo, y yo, ¡ay, mamá! ¿Cuál es el problema que grites? Claro, yo entiendo que algunas veces la gente grita mucho, pero realmente ni siquiera ora. Tú lo que estás es gritando, cállate la boca y ponte a orar mejor. Porque entonces atormenta. ¡Ah! ¡Ah! Pero hermano, por favor, vamos a orar. ¡Ah! Y así mismo en la oración. Pegamos 4 gritos y todo el tiempo grita. Una cosa es las oraciones de guerra espiritual. Pero hay momentos en donde tú tienes que oír la voz del Espíritu. Amén. Te pones a gritar desde que empieza a orar hasta que termina el Señor. Que oíste algo, no oíste nada. Pero tú lo que hiciste fue gritar desde que comenzaste hasta que terminaste. ¡Amén! Ya, listo. Cumplí. ¿Cuánto? 1 hora. Gloria, estoy ungido. Pero el Señor, ¿qué quiere? Llevarnos a una dimensión más profunda. A veces hay que rugirle al que se hace como león. Porque la Escritura dice que el diablo anda como león. Pero hay que rugir porque con nosotros está el verdadero león. Y cuando ruge el león, mi hermano, ¿cómo que dices? No hay burro con traumatismo. Entonces, uña aromática, esta palabra es shehelet, 7827 de Strong, y está relacionada con 7826, que es shahal, que significa rugir, significa león. Ahora, el Señor grita. En ocasiones el Señor mandó al pueblo a gritar, pero en ocasiones el Señor mandó también a callar. Entonces la cuestión de grito no debe ser un molde. No, si tú gritas estás lleno del Espíritu. Si no gritas estás muerto. Porque eso es lo otro. Hay que gritar bastante. Bueno, aquí se grita en esta congregación. Pero es que no podemos, ¿verdad? Es algo que está dentro de nosotros. O sea, en el cementerio es donde no le alaban al Señor. Pero todo lo que respira. El problema es que metes un grito. Entonces, ¡oh! No hay que gritar. Iba a decir una cosa, pero mejor no la digo. No hay que gritar. Ok. Pero cuando te pones bravo con tu esposa, sí gritas, ¿verdad? Ahí sí berreas durísimo y tiras la puerta y... pero en la congregación no hay que gritar. En la casa sí, escondido. Dile que está al lado. Eso no es contigo, mi hermano. Eso es conmigo. Y al que le cae, gloria. Isaías 42:13. Lo tenemos. Apocalipsis dice y hace la narración y habla como estruendo de muchas aguas. La voz del Eterno. Un león cuando ruge. Hay unos animales que hasta se caen de los árboles. No sé cuáles son y terminan cachapados. El león ruge. Yo no sé qué tipo de animal es, pero una vez un hombre de campo que sabía estas cosas me dijo que cuando un león ruge, hay un animal que está en los árboles que se va y se cae escachapado. Bueno, así muchas veces hay que hacer en los demonios. Porque yo estoy en él y él en mí. Y cuando él viene como león, yo te digo, mira, diablito, tú vienes como león, pero oye este rugido del león verdadero. Y su nombre es Yeshua, el león de la tribu de Judá. Mira lo que dice la palabra, estate, 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 especie aromática. Habla lo que dice el Señor. Aleluya. ¿Y qué dice aquí entonces Isaías 42? Para los que dicen que no hay que gritar decentemente y con orden. Bueno, debe ser que el Señor entonces aquí perdió el glamour. Yo una vez en Israel vi a 2 judíos en Tahaná Mercancí, que es donde llegan como el nuevo circo antes, los autobuses. Y hay un mercado donde hay muchas frutas, no sé, a la caída del Shabbat, al mediodía, el viernes al mediodía. Hay tanta abundancia que la botan, la fruta la botan. Yo venía caminando y veo 2 judíos que estaban discutiendo. Mi hermano, toda Tahaná Mercancí temblaba.
Una broma durísima. Y después, Beseder, está bien. Y así es. El latinoamericano tiene un choque muy fuerte en Israel por eso. Porque en nuestra cultura todo es besito. Y si te hablan fuerte, entonces, ay, me habló, me gritó. Eso es normal allá. Eso es normal. Un judío, cuando está gozoso, a él no le importa nada. Él grita y se acabó. Y el que no le gustan mis gritos, mala suerte, pero grito. ¿Sí o no? ¿Por qué Judá significa alabanza? ¿Usted va a alabar al Señor con la boca cerrada? Dígame. Bueno, puede ser, ¿verdad? Con danza. Pero también con la boca. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos son judíos aquí? ¿Cuántos dicen cabal? Aleluya. Sí, porque la fuerza de nuestra alma es para gritarle al Señor. No nuestra esposa de nuestro esposo. Para el Señor. Con toda la fuerza de mi alma. ¿Y qué hizo el Señor? En Isaías 42 les dije. 13. El Eterno saldrá como gigante. ¿Cuánto lo creen? Y como hombre de guerra despertará celo. ¿Cuánto lo creen? ¿Y después qué dice? Gritará. Voceará. Se esforzará sobre sus enemigos. Entonces el Eterno grita. Entonces no hay problema que yo grite. Pero todo decentemente y con orden. Pues tampoco nos podemos poner a gritar aquí, no hay orden, pues no, porque el Señor gritó, entonces todo grita. No, también. Pero en su momento, cuando haya que gritar, grita. ¿Por qué? Que implícitamente el que grita, ¿qué tiene? ¡Autoridad! ¿Autoridad? ¿Va a echar fuera un demonio? Demonio, por favor. ¿Te puedes ir? Bueno, cuando tú puedas. No. ¿Tienes autoridad? Dígame, ¿tienes autoridad? Usted se para y le dice, ¡fuera en el nombre de Yeshua! Como también hay otra cosa. No es solo grito, es unción. Porque tú puedes gritar lo que tú quieras. Pero si no hay nada, no hay nada. Vas a llegar ronco y el demonio sacándote la lengua. Entonces el Eterno gritó. Si no me da tiempo, seguiremos la próxima semana o la otra de arriba. El pueblo también gritó. Josué capítulo 6. Fíjese, aquí la palabra gritar que utiliza el Eterno, cuando dice el Eterno gritará, ahí es Rúa. Eso viene de terúa. Terúa es el sonido del shofar que despierta, es como un grito. ¿Ok? Josué 6, por ejemplo, dice, el verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno, el shofar de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Ahí la palabra gritará a gran voz, ahí lo que está diciendo es Gedolá Ruah, que viene de terúa. Gedolá es grande, y Ruah, voz, grito. Entonces el Señor, en una guerra espiritual, le está diciendo al pueblo de Israel, tienen que gritar. No quiere decir que implícitamente el poder esté en la gritería. El poder está en obedecer lo que el Señor te dice que hagas. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué te dice el Señor? Que grite. Grita. ¿Qué dice el Señor? Que estés quieto, porque también el Señor habla así. Estad quieto, que yo soy el Eterno. Quédate quieto, porque el Eterno quiere hablar. Dale un aplauso a Yeshua. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren uña aromática? Entonces hay momentos en la vida donde uno tiene que parársele al enemigo y pegarle sus 4 gritos. Ya está bueno. Con unción, con autoridad, con obediencia, como el Señor manda. Aquí, cuando usted lee este relato, el Señor les dice que grite. Solo en el verso 10 dice, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis,
ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Va a llegar un momento donde el Señor te dice, te muestra, te hace sentir o no te hace sentir y simplemente lo hace y te das cuenta después que fue el Señor que lo hizo por medio de ti. ¿Qué gritas? Pero hay momentos donde tienes que quedar callado. El impío puede gritar también, pero no es oído. Por eso es que el profeta Elías le dijo, grite en alta voz. ¿Se acuerdan? A los profetas de Baal. Grita, dale más duro que no te oye, a lo mejor se fue, está comiendo, está haciendo tal cosa. Grita. ¿Qué pasó? Gritaron y no pasó nada. Porque en sí no es el grito, sino la obediencia en la palabra del Señor. ¿Satanás tiene palabra? ¿Cuál es la palabra de Satanás? Transgiversar la palabra del Señor. Pero en sí, él no tiene palabra. Todo lo que él utiliza es lo que está aquí. Y lo transgiversa, lo voltea, para oponerse a la palabra que es Yeshua. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces el Salmo también habla, por ejemplo, de león, el 91:13, y dice, sobre el león. Ajá. Pero aquí la palabra león está relacionada con shahal, o dice shahal. No dice Ari, que es lo natural que tú puedes oír en Israel. Como león, Ari, de ahí viene Ariel. Elohim es como león. Sino que dice shahal, como león. Entonces, esta es una de las especies aromáticas que nosotros debemos condimentar en la oración. Entonces, ¿qué pide el Eterno de nosotros? Estacte. ¿Qué es estacte? ¿Con qué se relaciona estacte? Profetiza, habla la palabra del Señor. ¿Qué más pide? Uña aromática. Uña aromática, habla con autoridad. La palabra que el Señor te ha dado. Cuando se habla de orar fervientemente. Por ejemplo, Santiago habla y dice que Elías oraba fervientemente. Fervientemente, cuando usted la mete en el diccionario y va al original, a la palabra hebrea, entonces se le da una palabra que es kol, entre otras. Pero kol es una palabra. Kol significa palabra también. Ejemplo, Génesis 3:8. Lo tenemos. Y oyeron la voz del Eterno. Ahí la palabra voz es kol. Y en otros versos se traduce como palabra también. Salmo 64:1. Escuche, la palabra ferviente de oración es una palabra netamente judía. No se trata de que en Latinoamérica grita mucho y en Europa no. Es algo judío. Porque así está en la palabra. Eso significa precisamente grito. La palabra kol significa grito. Significa voz alta, irrumpir, vocerío. Y esa es una de las maneras como Melech David, el rey David, también oraba. 64 dice, escucha, oh Elohim, la voz de mi queja. Ahí la palabra voz es kol. Es lo que está diciendo, escucha el grito de mi queja. El vocerío de mi queja. Escucha, oh Señor, el grito de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Un león, cuando ruge, no va a reír, no va a rugir así. Como se oye duro. Es como un grito, ¿verdad? Fuerte, se oye. Es como un trueno. ¿Cuál es el problema? Que grites en la oración. Bueno, déjame decirte que el Señor pide eso. Cuando se hablan de las especies aromáticas, el Señor también te está pidiendo esto. Tercero y último, gálbano. No me va a dar tiempo, pero voy a dar la primera parte. El Eterno también dice estacte, uña aromática, y después dice gálbano, ¿verdad? Para las especies aromáticas que tenían que presentarse delante de Él. Y esto representa la oración de los santos que sube. Es como ese incienso, como ese humo que sube y es tan poderoso
que cuando hay moscas, insectos, pues las moscas representan demonios. Ese olor las espanta. Y eso va subiendo. Y va subiendo. El gálbano en hebreo se dice gelbená. Gelbená, y es una resina aromática grasosa. Y viene, también sale de los árboles. Específicamente de un árbol. Era traído a Israel de Asia y de otros lugares del mundo. Y se utilizaba precisamente para preparar las especies aromáticas en el santuario. Entonces, esta palabra gálbano, que en hebreo se dice gelbená, que viene de geleb, también significa grasa, grasoso. La parte más rica o la más selecta. Escúcheme bien esto para que agarre lo precioso de esto. Primero tenemos palabra profética. Segundo tenemos autoridad. Tercero tenemos galvaná, que viene de geleb, que significa gordo o grosura. Y esto es bien interesante. Porque resulta que en la Torá, cuando el Eterno mandaba a sacrificar los animales, en algunos casos él decía que debían apartar la grosura. Por ejemplo, Levíticos 8:16. Dice, después tomó, lo tenemos, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, de los riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Entonces aquí cuando habla de grosura, eso es grasa y eso está relacionado con gálbano. Hay que entender la palabra de acuerdo al contexto que el Señor la presente. Como dije en una oportunidad, la palabra fuerza significa, la palabra fuerza se dice coa, ¿no? Es fuerza, fuerza. Pero coa también significa cocodrilo. Dependiendo del contexto que me hable de fuerza, tú sabes entonces cuando se refiere a un cocodrilo y cuando se refiere a la fuerza del Eterno, a la fuerza tuya. Es igual que Elohim por su contexto me va a decir si se refiere al Elohim de los ejércitos de Israel, si se refiere a dioses ajenos, si se refiere a ángeles, si se refiere a jueces, si se refiere a hombres con autoridad. El contexto me va a decir qué significado tiene la palabra. Una palabra no significa lo que significa, sino lo que su contexto dice que significa. Eso es lo que pasa acá. Ciertamente la palabra gálbano, gelbenat, está relacionado con la palabra gele, pero eso significa grasa. Eso significa también grosura. Entonces fíjense lo que el Señor nos está mandando a hacer. Hay que poner en el altar nuestra grosura. Repito, hay que poner en el altar nuestra grosura. Entonces usted dirá, pero ¿cuál es nuestra grosura? Ajá. Pero aquí te está diciendo la grosura de los riñones, la grosura del hígado y la grosura del intestino. Y tenían que ponerlo en fuego y consumirse. Escuche esto y agárrelo. En la mentalidad semítica, los órganos internos son la sede de las propias emociones del hombre. En la mentalidad semítica, los órganos internos son la sede de las propias emociones. Y por eso es que cuando habla de mis entrañas, tú vas a la escritura y te puede hablar de intestino, te puede hablar de hígados o te puede hablar de riñones. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso a Yeshua? En el libro de los Salmos, Melech David hablaba de sus entrañas y cuando vamos al original decía, o dice, intestinos. En hebreo se dice keref. En Proverbios y Lamentaciones habla del corazón o del ser o la parte más profunda como hígado. De hecho, los cabalistas utilizan estas cosas para sus bromas raras. El hígado y los riñones. Quilá, que es
riñón, también en Lamentaciones, hablando de lo más profundo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Cuál es la otra sustancia? ¿Cuál es la otra especie que el Señor quiere que tú pongas allí? Tus emociones y tus sentimientos, que se quemen en el altar. Muchas veces la oración no sube porque falta gálvano. A veces no sube porque tenemos que poner las emociones allí para que se quemen. Y entonces cuando se queme y se consume nuestras emociones y lo que nosotros queremos, y entonces entra el señorío realmente de Yeshua en nuestras vidas, entonces eso sube a la presencia del Señor. Vamos a dar un aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguimos más adelante y finalizo con Romanos capítulo 12. Entonces, Moisés, mira, yo quiero que prepares especias aromáticas, quiero estacte, palabra profética, quiero uña aromática, quiero que rujas como un león por mi palabra, y quiero gálvano también, quiero que pongas la grosura, tus sentimientos y tus emociones allí. Y cuando eso se consuma, tu petición subirá ante la presencia del Señor. Rav Shaul, como judío, él está hablando con mentalidad judía, lo que es el templo y lo que son los sacrificios, y está diciendo, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Una parte del libro de Samuel, donde él toma el cordero completo y completico lo pone en el altar y se consumió todo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Para que una oración llegue a la presencia del Señor, tiene que cumplir con lo establecido que Él ha dicho. A veces no llega porque nos falta estacte, y el Señor dice, misma medida para todo. A veces nos llega porque nos falta uña aromática, y el Señor te dice, misma medida para todo. A veces nos llega porque nos falta gálvano y el Señor dice misma medida para todo. Entonces, ¿qué el Señor está pidiendo de nosotros? El hecho de que muchos ven en el Antiguo Testamento el natural, ay, aquel sangrero, ay, ¿para qué quemarán eso? Ay, le saca la grasa y la queman los riñones y eso. Sombra lo que ha de venir. Lo más profundo de ti hay que ponerlo en el altar para que se consuma con el fuego del Espíritu. Y es así, en obediencia, como nuestro clamor y peticiones entonces llegarán al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? Póngase sobre sus pies y déle un aplauso al Rey. ¡Aleluya! Cuando yo en mi vida pongo las especies que el Señor me ha ordenado, entonces entenderé el versículo que sigue, para que entendáis la buena voluntad, agradable y perfecta. Ahí entendemos que no es como dice el mundo y no es como dice el entorno. Ahí entendemos que la palabra, el estacte, esa palabra profética, ahí entendemos que el quebrantarme delante del Señor, ahí entendemos que el gálvano, eso, poner delante del Señor realmente lo que debo poner. Eso que tú le dirías a cualquiera no, al Señor dile sí. Y que se consuma delante del Señor. Y así, mi hermano querido, entenderemos su voluntad agradable y perfecta.